Oigan, retomando un poco lo de las medidas de la pandemia, chequen este chequeo de temperatura, está increíble, miren. La gente se para ahí. Esa cámara les checa la temperatura. No me dejó grabar el brother bien, pero qué locura, nada más te paras ahí, esa cámara te checa la temperatura. ¡No mames! Tecnología suprema. Amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentran? Estamos una vez más en una de mis ciudades preferidas en el planeta. Oh sí, yo lo sé, ustedes lo saben. Una vez más en nuestra hermosa, queridísima Dubái. Qué bello estar aquí, qué hermoso. Edificios impactantes por doquier. De verdad, vengo a esta ciudad y me siento en el pasado. Yo vengo de tierras muy lejanas, de tiempos ancestrales. Estos carnales verdaderamente viven en otros tiempos, están en el futuro. Y bueno, hoy estando por aquí, vamos a ir a pasear, vamos a ir a visitar diferentes sitios. Se me ocurrió que sería una idea interesante hacer un vlog documentándoles cómo se está viviendo la situación actual desde esta ciudad. La verdad es que wow, Dubái, en el poco tiempo que llevamos aquí, me está impresionando muchísimo las medidas que tienen actualmente por la situación que se está viviendo en todo el planeta. Desde que entramos, de verdad es muy impresionante que en el aeropuerto te piden una prueba del virus que tienes que hacerte desde tu país de origen, vaya, desde donde venías, y entrando tienes que hacerte otra. Ya tenemos las pruebas de las dos, por cierto, las dos salieron negativas, todo bien, todo en orden, todo tranquilo, mis bros. Y sí, desde ahí uno se da cuenta que todo aquí está siendo manejado de una manera muy estricta, muy sanitaria, y que para mí esto está resultando especialmente sorprendente, porque si han estado al pendiente del canal, deben de saber que en estos momentos venimos nosotros de Tanzania, que Tanzania, otra historia por completo, otra situación ajena, completamente opuesta. Está de verdad muy interesante. Así que hoy, a la par que vemos lugares cool, lugares bonitos de Dubái, vamos a estar documentando cómo se está viviendo esta situación, cómo se está experimentando, habitando el pleno 2020 en una de las ciudades más sorprendentes de nuestro planeta. Así que acompáñenme, esto va a estar bueno, va a estar divertido, va a estar casual, va a estar cool. Seguramente a más de uno le parecerá muy interesante. Vamos a darle. Pues bueno, comenzaremos en el metro, claro que sí. Obviamente nos dicen en la entrada, el uso de mascarilla, de cubrebocas es obligatorio. Te vienen aquí, de verdad, los síntomas y demás están por todos lados. Así de carnal, fíjate bien si te duele la cabeza, si te falta la respiración, si te duele la espalda. Por todos lados. Y de igual manera en todos lados te recuerdan así de mantener una distancia segura, mantente tú seguro. Bueno, vamos a ver cómo está el metro, ¿no? También a la par que aquellos que no hayan visto este tipo de videos en el canal, vean cómo es el metro de esta ciudad, que la verdad es bien impresionante. Ok, lista para el modo Sonic. Velocidad activada. No, ay perro. Hasta caminan más rápido en esta ciudad. Wow, o sea, vamos muy rápido. Sí, vamos muy rápido. Sonic, no, Yari con semejantes patotas. Nos deja pero atrás. Entonces chequen, para aquellos que no hayan visto los múltiples vlogs que hemos hecho en el metro de Dubái, miren, hay clase regular y clase Gold, que es como la VIP. Nememen. Muchas gracias, robot inteligente. El tren se divide en las dos secciones. Toda esta es la sección regular, normal. Y por aquí la clase dorada, la sección como VIP, si así se le puede llamar. ¡Y listo! Y sí, la verdad hay que ser muy precavido con saber en qué zona te subes, porque sí suele pasar que policías se suben a checar si estás en la zona que te corresponde. Y si estás en la zona equivocada te multan, y son multas caritas. Entonces, todo con precaución. Entonces, analicemos a la vez que vemos este vagón de metro de primera clase, ¿cuáles son las medidas
para la temporada actual. Así que chéquense, así es un vagón de primera clase de Dubái. Está bien bonito, la verdad. Tiene acá su espacio para maletas. Los asientos son de esta manera. Son muy cómodos, son como de esponjita rica. Ergonómicos, los tremendos. Muy rico, muy buen servicio. Y chéquense, por la situación actual están clausurados casi la mitad de los asientos. Miren, este clausurado, este clausurado, este clausurado. Y la gente lo respeta muchísimo, respetan mucho este sistema. Nunca ves a alguien sentado donde dicen no te sientes. Que en muchos lados sí pasa, ¿no? Que clausuran y la gente dice, me siento. No, aquí de verdad no lo ves. Entonces sí, en cuestión del metro, así es como se está tomando las prevenciones. Y así es como se ve un vagón de primera clase de metro de Dubái. ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿no? Oigan, qué bonita estación. Está muy chula. Venimos a pasear a un souk, a un mercado árabe tradicional. Siempre me llama mucho la atención los métodos de venta de estos brothers. Miren. Hello. Thank you. Miren cómo funciona. O sea, aquí no puedes simplemente caminar. Es un rollo que caminas y si te quedas viendo durante cierto tiempo un negocio, ya valiste. You want shoes, Louis Vuitton shoes, Gucci shoes, or the gold supermarket. Thank you, my friend, thank you. Aquí también en este tipo de mercados tradicionales se llaman souks. Es muy normal que te ofrezcan cosas de imitación. Entonces es muy chistoso que pues estando en Dubai uno ve a gente con ropa muy costosa de marca y así. No siempre es auténtica, porque sí existen también estos mercados de imitación muy grandes. Y a ver, un tip que les puedo dar, de hecho aprovecho para dártelo, Ari, cuando se compran estos mercaditos tradicionales en los souks, aquí de verdad, y vaya, para la cultura árabe en general, tienen una cultura muy arraigada del regateo. Precio que te dan, precio que tú tienes que darles menos. Y para mucha gente puede ser así como, ay, qué mala educación, regatear. No. Estos brothers así están educados. Regatear. El precio que te dan siempre te lo van a dar alto porque quieren que regatees. De hecho, es un poco una falta de respeto que no les regatees. Es como, ¿qué? ¿Qué clase de comprador eres que no me estás regateando? Una observación interesante de estas tierras, y de hecho no nada más en los Emiratos, sino muchos países de este lado, es que es muy normal que en negocios veas la foto, por ejemplo, del jeque. Este es un jeque de aquí de los Emiratos Árabes. Esto no porque sea ni obligatorio, ni sea la ley, ni nada, pero a la gente le gusta tener las fotos de las autoridades porque es de cierta manera una forma de quedar bien con las autoridades. Entonces, si algún día llegan a venirte a consumir, así de que viene el jeque a consumirte, va a ver que hay respeto hacia su familia y va a ser como, muy bien, tú me respetas, yo te ayudo. Es mucho esa como cultura de respeto hacia las autoridades, que de verdad nadie habla mal sobre los jeques, sobre las autoridades. Se les respeta mucho, incluso se les hacen este tipo de homenajes como para quedar bien, para demostrar ese respeto que existe. Miren esto, wow. Uno de estos, Aris, ¿o qué? Órale, quiero No, eso me tumba. Wow, ¿cuál será el uso real de eso? O sea, se ve muy pesado, ¿no? ¿En qué escenario usarías eso? Es una gran pregunta. Creo que en las bodas, ¿no? No sé. Para ir al súper. Mira eso. ¡Hala! Mira eso, güey. Es un vestido entero, los lentes así como de oro. Wow. Para ir al súper, ¿no? Sencilla. Casual. Casual. Es una pregunta real, o sea, es legítima. ¿Quién compra esto? ¿Quién está aquí por alguna razón? Se vende, ¿no? Pero ¿quién lo compra? Oigan, a ver, entramos nada más de curiosos, así nada más de turistas curiosos a preguntar. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una cadena de estas? Y una cadena así, chéquense esto, bros, te cuesta aproximadamente $2,000. Y es una cadenita. Imagínense entonces cuánto cuestan los chalecos que quiere la Aris. ¡Nememes! Tú dijiste. Wow. Si eso costaba $2,000, ¿qué te gusta? ¿$500,000? ¿Algo así? Porque todo es por peso. No. Estoy muy curioso de saber quién compra estas cosas. O sea, quién y por qué. Son 3 preguntas. ¿Quién, por qué y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Chequen, esta joyería
tienen el anillo de oro más grande del mundo, que es muy impresionante. Esto pesa 63 y cacho kilos de puro oro, y tiene cerca de 5 kilos y medio de piedras preciosas. ¿Calen qué joyón? Miren cómo brilla, memen. Está valorado en algo así como 3 millones de dólares, que pues sí es muchísimo, y lo tienen nada más aquí expuesto, lo cual me pone a pensar que debe ser un grupo joyero demasiado millonario. Y pues el hecho de tener un récord Guinness, ¿no? Cannes, les brinda mucha buena publicidad, mucha buena imagen, mucho reconocimiento. Y sí, miren, aquí tienen su certificado del récord Guinness y todo, legítima la cosa. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? 3 millones de dolaritos aquí, ante nuestros ojos. Oigan, retomando un poco lo de las medidas de la pandemia, chequen este chequeo de temperatura, está increíble, miren. La gente se para ahí. Esa cámara les checa la temperatura. No me dejó grabar el brother bien, pero qué locura, nada más te paras ahí, esa cámara te checa la temperatura. ¡No mames! Tecnología suprema. Concluye nuestro día de paseo pandémico turístico por Dubái en Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Cosa impresionante, cosa fascinante que jamás he visto por dentro, pero según está muy cool. Ahorita la verdad ya estamos bastante exhaustos, bastante acalorados. Miren esto, traigo mi camisa súper abierta, vengo más sudado que un taco de canasta. Sí está bien duro el calorcito. ¿Cómo lo ven? Hermoso, ¿no? 56 pisos, 320 metros de altura, 650 millones de dólares para hacer esta maravilla, construida encima de una isla artificial, Olo Borgo. Gran, excelente sitio para darle fin a este vlog casual por Dubai. Gracias amigos por habernos acompañado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, tal vez por ahí, que se hayan entretenido, que lo hayan visto en familia, solitos, sentados en el baño posiblemente. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós. Pimpollo acalorado, sudado, con la camisa abierta, que ya quiere irse a descansar.